Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está la manera de calcularlo y también otras cosas súper especiales, que para que el signo ascendente, para que la lectura quede completita. A veces quedan dudas o cosas en el aire de estas lecturas y bueno, ahí también lo puedes resolver. También te quiero invitar a que agradezcamos todos aquellos que hemos recibido hasta el día de hoy y todo lo que se nos viene, porque yo sé que son cosas maravillosas las que se nos vienen a nosotros. Lo puedes reafirmar escribiendo hecho está en los comentarios de este video. También, bueno, te quiero invitar a que comencemos la lectura del día de hoy. Si esta lectura no resuena contigo, querido o querida amigo y amiga, bueno, déjala pasar. Si hay algo que te está no sé, quemando tu cabeza, que está preguntándote algo, que quieres alguna luz, algo, bueno, este es el momento de hacerlo porque vamos para un mensaje general de los ángeles. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Este dice, harás contacto con lo absoluto. Mira, espectacular, totalmente maravilloso. Este angelito te está diciendo que vas a encontrar respuestas. Hay ciertas dudas e incertidumbres que tú tienes, no solamente de la vida cotidiana, no, sino de cosas trascendentales, de cosas que tú te preguntas ya, que tienes mucha curiosidad. Bueno, vas a hacer contacto con esto, con tu yo superior, con la fuente de todo, de la sabiduría, del amor, de la vida. Vas a hacer contacto, pero tienes que dar pasitos hacia allá, ¿no? No solamente esperar a que las cosas lleguen así, no. Vas a buscar, te vas a orientar. Te recomiendo mucho una página en YouTube que se llama Lorena la Bruja Filosófica. Bueno, ve y visítela y tiene unas cosas totalmente maravillosas y yo sé que hay algo de ahí que a ti te va a resonar. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que en este instante tienen una pareja, no importa si estás en contacto cero en este momento, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que realmente te quiere, que se siente triunfante estando contigo. Es una persona que a veces tiene unos arranques de ira, pero que la verdad sí te quiere, te quiere. Es una persona bastante temperamental, pero que yo sé que quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para la relación de ustedes. Tu persona especial espera que tal vez te ha visto como muy deprimido, deprimida, espera que confíes más en él o en ella y que puedan salir juntos. Te quiere acompañar en la situación que tú estés presentando en este momento. Tu persona especial piensa que tú, la verdad, lo que te afecta mucho es el conflicto que puedas tener, conflictos que tienes con tus personas cercanas, con tus personas allegadas, y que esto está afectando la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Deben tener mucho cuidado con las envidias de otras personas. Hay personas que están o interesadas en alguno de los dos o que envidian mucho que ustedes dos estén juntos, de verlos interactuar. Estas personas podrían generar mucha confusión en ustedes por cosas que podrían estar diciendo. También tienen que tener mucho cuidado con de pronto celos infundados. Bueno, cuidado con esa situación. A la larga pueden haber buenos resultados con la relación de ustedes. Ustedes van a lograr superar estas dificultades que ustedes tienen o que puedan estar teniendo con estas personas que les digo que pueden estar interviniendo en la relación de ustedes. Ustedes van a lograr conjurar eso, sacar del medio a estas personas. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sean prudentes en lo que ustedes hablan, en lo que ustedes dicen con otras personas, que tal vez, no sé, no tengan por qué saber tanto de la relación de ustedes, ¿ya? No tengan que ustedes estarles contando tantos detalles de la relación de ustedes, ni de lo bueno ni de lo malo, ¿ya? Porque si uno les cuenta mucho de lo bueno, envidia. Si uno les cuenta mucho de lo malo, se regocijan. Hay personas que son así, aunque hay personas que sí realmente lo quieren mucho y que lloran cuando uno llora y ríen cuando uno ríe, pero no todo el mundo es así de esta manera. Bueno, filtren esas personas con las cuales ustedes hablan. Bueno, este angelito te dice el día de hoy harás contacto con lo absoluto. Mira,
Te vas a dar cuenta de todo lo que te estoy diciendo. Bueno, te vas a dar cuenta absolutamente de todo. Y esto te va a llevar a ustedes dos los va a llevar a otro nivel con respecto a la relación que tienen en este instante, en este momento. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de la rivalidad y está de manera invertida. Esta carta me habla acerca de esas de esa, no sé, de esa cuestión que tienen estas personas que les estoy diciendo. Bueno, estas personas quieren interponerse entre ustedes dos definitivamente sí o sí. Ellos creen que es cuestión del destino que deban separarlas ustedes y que van a hacer todo lo posible. Bueno, van a tener que poner límites a estas personas porque se van a empeñar mucho en que ustedes no estén juntos. Entonces cuidado con estos personajes. Bueno, a ponerle límites a esas personas, a hablar claro, que no se metan, no se incumban, a menos que ustedes los inviten. ¿Ya? Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están solteritos o solteritas el día de hoy. Ustedes son unas personas que se entregaron a una relación de alma, vida y sombrero, pero la verdad fue que resultaron bastante engañados. Les pusieron los cuernos bastante, o sea, fueron muy engañados en todo sentido. Tú estás saliendo de ese hueco en el cual te dejó esta persona emocionalmente y te estás convirtiendo en alguien totalmente diferente, en una persona que, no sé, te van a ver como un príncipe, como una princesa, como una persona totalmente cambiada. Está saliendo de esa situación. Esa persona que te dejó y que te engañó, la verdad es que se va a arrepentir muchísimo de haberlo hecho. En un futuro más bien cercano, bueno, te llegan a tu vida cosas totalmente maravillosas. Vas a coger una confianza en ti mismo y una confianza en la vida que tú nunca te la habías imaginado. Tal vez ya te vas a cansar de ciertas actitudes, de ciertas personas y vas a hacer como un quiebre. Ya vas a decir, bueno, hasta aquí nomás de sufrir, hasta aquí nomás de estar mal, hasta aquí ya nomás de estar enfermo o enferma. Bueno, voy a preocuparme por mí. Eso es lo que vas a decir tú. Vas a seguir adelante y te vas a embarcar en ciertas aventuras que ya sean, bueno, digo aventuras porque van a ser cosas nuevas para ti, ya sea estudios, viajes, trabajos, no sé, hobbies, cualquier cosa, actividades lúdicas de trabajo, aprender cosas nuevas. Te vas a embarcar en algo totalmente nuevo y la verdad es que te va a ir muy bien en esta cuestión. El consejo de tus guías espirituales en este momento, perdón por la interrupción, el consejo de tus guías espirituales en este momento es que, mira, resuelvas cualquier problema y dificultad que tú puedas tener con personas cercanas o allegadas o lejanas, digo yo, de tu trabajo. Resuélvelo ya mismo, ya resuelve esas dificultades, no permitiendo que pisoteen tu dignidad, tu honra, que te roben, nada de eso, ¿no? Pero resuélvelo, pon límites a personas y sigue adelante con tu vida. Confía más en ti, mi querido y mi querida que estás solterito y solterita, porque tienes un potencial totalmente maravilloso. Eres un signo de fuego, entonces vamos a brillar, mis queridos amigos y amigas. Es momento de brillar. Vamos a ver qué te dice los angelitos a ti el día de hoy. Este angelito te dice: la naturaleza es tu consejera. Bueno, este angelito te está diciendo: observa la naturaleza. Mira que la naturaleza, cuando tiene hay un tipo de desastre natural, no se repone de la noche a la mañana, no, hay un proceso, hay un tiempo, hay unos procesos para sanar. Entonces no te quieras saltar esos procesos porque son necesarios para que sanes y brilles, ¿ya? Y brilles, y inclusive vas a ayudar a otras personas después de que hayas sanado y pasado de todas esas dificultades que se te pueden estar presentando. Bueno, vas a brillar totalmente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la indecisión. Mira, esta carta te habla acerca de que no dudes tanto de ti, de que no dudes tanto de tus capacidades, de lo que tú tienes, de tus dones. Vamos para adelante, no dudes. Toma decisiones que tengas que tomar, pero por ti, mi querido amigo y amiga, no basado en beneficiar a las demás personas y perjudicarte a ti. No te restes tú para sumar a otras personas. Entonces, bueno, vamos para adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Mi gatito peludín Chis y yo les mandamos muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los esperamos en una próxima oportunidad.
Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.